Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En los videos anteriores sobre milagros, hablamos de los milagros atribuidos al profeta Mahoma, como el Miraj, la división de la luna, la multiplicación de alimentos y agua, la curación de enfermos, la resurrección de muertos, así como los milagros que se afirman lo hacen superior a otros profetas. Los milagros atribuidos a Jesús, como resucitar a los muertos, dar vida a un pájaro hecho de barro, curar a los enfermos, los milagros atribuidos a Moisés, como curar a los enfermos, abrir un camino en el Mar Rojo, convertir su bastón en serpiente o dragón para superar al faraón y a los magos, el milagro de su mano blanca y el viaje con el siervo sabio de Moisés. Además, analizamos la personalidad de Hazreti Daud ante Dios, examinamos las afirmaciones de que hizo matar a su comandante Urías para cometer adulterio con su esposa Betsabé y que de esa relación nació Hazreti Suleimán. Reflexionamos sobre cómo hacía el tasbí en las montañas, junto a animales salvajes y aves. Revisamos juntos la administración de su reino y evaluamos la herencia que dejó a su hijo Hazreti Suleimán. En el video anterior, que es la continuación, nos centramos en los genios que fueron puestos al servicio de Hazreti Suleimán y en cómo se mencionan los genios en el Corán. Analizamos cómo hablaba con las aves y la bubilla, su conocimiento del lenguaje de las hormigas, las estatuas en el palacio desde donde gobernaba su reino, la hospitalidad que brindó a la gobernante de Saba, Belkis, y examinamos juntos los relatos sobre el traslado del trono de Belkis. En este video analizaremos el milagro atribuido a Hazreti Ibrahim, en el que se cree que fue arrojado al fuego y no se quemó, así como evaluaremos otros acontecimientos de su vida. Entre los acontecimientos que evaluaremos se encuentran su lucha por el monoteísmo frente a la sociedad y los gobernantes, el hecho de romper los ídolos y colgar el hacha en el cuello del ídolo más grande, su explicación del monoteísmo y la existencia de Dios, el creador de todo, mediante las metáforas de las estrellas, la luna y el sol, si Hazreti Ibrahim tiene o no relación con el lago Baluklugel de Urfa, y también si sacrificó a su hijo Ismael o Isaac, las afirmaciones de que Ibrahim mintió 3 o 4 veces y el hecho de dejar a su esposa y a su hijo Ismael en un lugar desolado y solitario en la Meca, así como el origen del agua de Zamzam y la caminata entre Safa y Marwa que se realiza durante la peregrinación. Todo esto lo abordaremos juntos, queridos espectadores. Como saben, en cada uno de nuestros videos en los que abordamos temas de milagros, primero queremos establecer una base, crear una infraestructura basada en el Corán. Por eso comenzamos preguntando, ¿qué es un milagro? ¿En qué sentido se utiliza la palabra milagro en el Corán? ¿Cuáles son las tareas fundamentales de los mensajeros de Dios? ¿Cómo llevan a cabo estas tareas? ¿Cómo se definen a sí mismos? Además, ¿qué milagros pidieron los incrédulos a los mensajeros de Dios, especialmente los politeístas de la Meca, al profeta Muhammad? ¿Y qué respuesta les dio el Sagrado Corán ante todos estos milagros que se presentaron? Abordemos los temas de cuál es el único y verdadero milagro concedido a los profetas, a los mensajeros de Dios, para que así adquiramos un conocimiento fundamentado en el Corán y establezcamos una base. Comencemos introduciendo cómo aparece la palabra milagro en el Corán y en qué sentido se utiliza junto con estos temas para iniciar nuestro tema. Queridos espectadores, en el Corán la palabra milagro, utilizada como ayet o ayat, según el contexto y el versículo en el que se emplea, puede significar señal, indicio, algo extraordinario e interesante, milagro, mensaje, lección, advertencia, signos del poder y la fuerza de Dios. Versículos coránicos, la institución de la profecía y el mensaje, y además el propio Corán. Ahora veamos juntos ejemplos de estos significados tomados de los versículos. En el versículo 29 de la Sura Sad y en el segundo de la Sura Bakara
significa el Corán. En los versículos 105 y 106 de la Sura Baqara se usa para la institución de la profecía o el mensaje, mientras que en los versículos 2 de la Sura Qasas, uno de la Sura Nemel y uno de la Sura Ikir se usa para frases o versículos del Corán. En los versículos 21 al 25 de la Sura Rum se usa como señal del poder de Dios, mientras que en los versículos 91 de la Sura Envilla y 50 de la Sura Muminun se usa en el sentido de cosas extraordinarias o interesantes. En el versículo 248 de la Sura Baqara se usa como señal, mientras que en el versículo 21 de la Sura Muminun y en el 66 de la Sura Nal se emplea como lección o advertencia. En los versículos 190 y 1 de la Sura Ali Imran, 53 de la Sura Fusilet, 20 de la Sura Zariyat, y en versículos similares se menciona que hay signos en los cielos, en la tierra y en nuestras propias almas. Todos estos versículos, los versículos del Corán, contienen en las suras y versículos donde se encuentran todos los significados, especialmente el de milagro. Queridos espectadores, la verdad que debe entenderse de todos estos ejemplos es la siguiente. Todo lo que ha sido creado en el universo, en la existencia, es un signo, un milagro. Así como la luna, el sol y las estrellas en los cielos son signos milagrosos, también los animales, las montañas, los mares, las plantas, las verduras y los individuos de cada especie en la tierra son signos y milagros. De la misma manera, cada ser humano y todas las partes del cuerpo humano son un signo, un milagro. Ahora, después de analizar juntos los diferentes significados de las palabras signo y milagro en el Corán, así como ejemplos de los versículos en los que aparecen, aprendamos también en relación con nuestro tema cuáles son las funciones de nuestro profeta y de los demás mensajeros de Dios y cuáles son sus deberes fundamentales, todo ello según el Corán. En primer lugar, nuestro profeta y todos los profetas afirman en los versículos 11 de Ibrahim, 6 de Fusilet y 110 de la Sura Al-Kahf que ellos mismos son siervos de Dios y seres humanos como los demás, y que la única diferencia es que Dios los ha elegido como mensajeros y como consecuencia de ello les ha revelado su mensaje. En el versículo 38 de la Sura Ar-Ra'd y en el versículo 8 de la Sura Al-Anbiya se menciona que los profetas también tenían esposas e hijos. Asimismo, como parte de su humanidad, los profetas no fueron creados de una manera diferente a los demás seres humanos. Ellos también fueron creados de carne y hueso. Los mensajeros de Dios también sufrían dolores de cabeza y de muelas, comían, bebían, paseaban por los mercados, sentían hambre, sed, tenían necesidades fisiológicas, les crecía el cabello y la barba, su ropa se ensuciaba, su sudor y otras secreciones no eran diferentes de las de otras personas. Además, en el versículo 30 de la Sura Az-Zumar y en otros versículos similares, se expresa que todos los profetas, al igual que los demás, eran mortales. Después de expresar que todos los profetas eran seres humanos como los demás y que su única diferencia era recibir la revelación, ahora aprendamos nuevamente del Corán cuáles eran las funciones de los profetas. En primer lugar, se nos ha informado en muchas aleyas como Enam 19, Maide 67, 99, Araf 63, 68 y otras similares, que la principal y primera tarea de todos los profetas, especialmente del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es la transmisión del mensaje. Otra de las tareas de nuestro profeta y de los demás profetas es la de explicar, aclarar y mantener siempre claro el mensaje. Estas tareas se mencionan en las aleyas 39, 44, 64, 92 de la Sura Nal y en otras aleyas similares. Otra de las funciones de los profetas es la de ser portadores de buenas noticias, es decir, la función de anunciar buenas nuevas. Estas funciones de los mensajeros de Alá se expresan en las aleyas 90 y 7 de Maryam, 23 de Ashura, 22 de Yunus y en otras aleyas similares. La función de advertir y la dedicación del mensajero de Alá y de todos los enviados se nos comunica en 40 aleyas diferentes, incluidas las aleyas 39 y 90
y 7 de Mariam 19, 51 y 90 y 2 de Al-An'am. Otra de las funciones de los mensajeros de Alá es el tasbih, es decir, reconocer y dar a conocer a Alá con todos sus atributos y purificarlo de toda imperfección y de la asociación shirk. Esta función se expresa en el grupo de versículos del 1 al 5 de la sura Al-Hijr, en los versículos 95 y 909, y en otros versículos similares. Otra de las funciones del mensajero de Alá y de todos los mensajeros es ser recordadores, amonestadores y consejeros con el Corán que les ha sido revelado. Estas funciones se ordenan en el grupo de versículos del 9 al 13 de la sura Al-Ala, en el versículo 45 de la sura Kaf y en decenas de otros versículos similares. Otra de las funciones de los mensajeros de Alá es ser hadi, es decir, guiar y orientar. Estas funciones se expresan en los versículos 52 de la sura Shura, 7 de la sura Rad, 53 de la sura Rum y otros similares. Además, mi Señor ha otorgado a algunos de sus mensajeros elegido la tarea de ejercer el dominio político. Estos son Yusuf, Dawud, Suleimán e Isa, así como nuestro profeta, el honorable Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Y que la paz de Alá sea sobre todos los mensajeros de Alá y sobre ustedes. Estas funciones se expresan en los versículos 101 de la sura Yusuf, 20, 34 y 35 de la sura Sad y otros similares. Otra función encomendada al mensajero de Alá, el honorable Muhammad y otros profetas, es la de ejercer como jueces, cadíes o árbitros. Esta función se expresa en los versículos 105 y 107 de la sura Isa, 48 de la sura Maida, 60 y 4 de la sura Enam y otros similares. Queridos espectadores, los profetas, al cumplir estas funciones, han seguido la revelación, su única fuente. Todo lo revelado está presente en sus libros, en el Corán. Los profetas, en lo que respecta a la religión, nunca han hecho ninguna aportación ni sustracción, es decir, no han establecido normas, ni han declarado algo lícito o ilícito, ni han actuado como si fueran socios de la religión, como si la religión fuera una empresa y los profetas fueran socios de esa empresa. Jamás han tenido la función de añadir o quitar algo a la religión de Dios, es decir, nunca han tenido la tarea de ser legisladores y tampoco tienen el derecho ni la autoridad para actuar de esa manera. Porque si los profetas no dedican esto exclusivamente a Dios y a la religión, como se menciona en los versículos 2, 3, 11 y 16 de la sura Azumar, el versículo 14 de la sura Al-Mumin, el versículo 29 de la sura Al-Araf y otros versículos similares donde se expresa que dedican la religión solo a Dios, y si no consideran a Dios como el único dueño de la religión que Él ha enviado y no cumplen con esta tarea, en los versículos 44, 45, 46 y 47 de la sura Al-Haqqa se informa que serán severamente castigados, que se les cortará la vena yugular y que sus cabezas serán separadas de sus cuerpos y que nadie podrá impedirlo. Además, como habrán notado y visto, queridos espectadores, queda muy claro en los versículos del Corán que los profetas definitivamente no tenían el método de mostrar milagros, presentar señales ni invitar a otras personas al Islam a través de ellos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los líderes de los politeístas de la Meca, así como el pequeño número de cristianos y judíos, insistieron en pedir la manifestación de milagros. En los versículos 133 de Taha y 50 de Ankebut decían: si es así, ¿no debería el profeta Muhammad traer y mostrar un milagro de su Señor? ¿O no deberían enviarse milagros a Muhammad de parte de su Señor? En el versículo 153 de Nisa piden que les bajes un documento escrito desde el cielo. En el grupo de versículos 89, 90 y 3 de la Sura Isra dicen: oh Muhammad, nunca creeremos en ti. Para que creamos en lo que dices, debes hacer brotar manantiales de la tierra para nosotros.
Debes tener jardines llenos de palmeras, datileras o viñedos, o de esos jardines debes hacer que fluyan ríos en su interior. O debes hacer que el cielo se haga pedazos y caiga sobre nosotros, o debes poner a Dios y a los ángeles frente a nosotros, o deberías tener una casa adornada con oro, o deberías ascender al cielo. Dicen, tampoco creeremos en esto a menos que nos traigas un libro escrito que podamos leer, traído desde el cielo. Y desmentían al mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Una vez más, que la paz de Dios sea con nuestro Maestro y con todos los profetas. Queridos espectadores, continuemos. En este punto, la pregunta que nos viene a la mente es la siguiente. ¿Por qué le piden estos milagros a los mensajeros de Dios? Porque desde su infancia habían escuchado y aprendido los nombres, historias y leyendas de los profetas Ibrahim, Yunus y Musa y sus milagros, transmitidos de boca en boca como cuentos y leyendas, sin importar si eran verdad o no. Conocían las creencias transmitidas de boca en boca. Entre esas creencias, creían que el profeta Isa resucitaba a los muertos, que el profeta Musa abrió el mar y creó un camino, que Ibrahim, la paz sea con él, no se quemó en el fuego, que incluso una hormiga llevaba agua a su fuego, que el profeta Yunus vivió en el vientre del pez y no murió, que Davud, la paz sea con él, hacía trabajar a los genios y tenía las aves bajo su mando, y que al mismo tiempo Suleimán, la paz sea con él, también tenía a los genios bajo su mando, hablaba con las aves y entendía el lenguaje de las hormigas. Ya que los profetas anteriores habían hecho estas cosas, pensaban que si Mahoma también era un profeta, entonces él también debía mostrar milagros. Realmente estos profetas, tal como se afirma, mostraban milagros cada vez que se encontraban en dificultades o necesitaban algo, como se cuenta en relatos, leyendas o transmitido de boca en boca, o más bien, de acuerdo con la ley de Dios, con el conocimiento y poder de la revelación que tenían en sus manos, junto con su propia experiencia, superaron esas dificultades y desafíos cuando se enfrentaron a sus interlocutores. Otra pregunta que viene a la mente es la siguiente. ¿No fue posible entender o enseñar de alguna manera estos temas que se consideran milagros, aunque sea posible comprenderlos o explicarlos, o les resultó más fácil contarles a las personas historias en lugar de la verdad y ocupar sus mentes con leyendas? Este es, por supuesto, un punto importante que debe ser considerado, pero como ustedes saben, hasta ahora hemos estado analizando juntos, de acuerdo con la Sunetula, los milagros que se cree que mostraron nuestro profeta y otros mensajeros de Dios, y seguimos haciéndolo. Y después de que ustedes sepan esto, sigamos recomendando encarecidamente a nuestros hermanos que aún no han escuchado estos importantes videos que los escuchen también. Ahora veamos juntos cómo responde el Corán a estas afirmaciones y demandas de milagros de los politeístas de la Meca. Al final del versículo 93 de la Sura Al-Isra di: mi Señor es sublime. ¿Qué es lo que ustedes me están pidiendo? Yo solo soy un ser humano, un mensajero. ¿Qué más soy yo?, respondió de esta manera. En el versículo 20 de la Sura Yunus, a quienes piden milagros, di: el milagro, la señal, está solo bajo el control de Alá. De hecho, nuestro Señor ya ha expresado que todas las innumerables criaturas que ha puesto en el universo como prueba de su existencia, que lo señalan y lo muestran, son en sí mismas milagros. En el versículo 7 de la Sura Rad, también hay quienes te piden un milagro. Sin embargo, se había expresado que tú solo eres un advertidor. En el versículo 95 de la Sura Isra dice: di: si en la tierra hubieran habitado y caminado ángeles, ciertamente habríamos hecho descender del cielo a un ángel como mensajero para ellos. En el 9º versículo de la Sura Enam se proporciona una información interesante. Si hubiéramos hecho de los profetas un ángel, sin duda lo habríamos enviado en forma humana, y volverían a caer en la duda y el error en el que ya están pensando. Mientras se dice esto, en el versículo 35 de la Sura Enam y en decenas de otros versículos, también se menciona: si hubieras podido cumplir las expectativas de esos incrédulos, si hubieras descendido a las profundidades de la tierra,
si hubieras ascendido a los cielos, si les hubieras traído otra prueba del cielo además del Corán, aún así no habrían creído. De hecho, una creencia de ese tipo no se consideraría fe verdadera. Si Allah hubiera querido, ciertamente los habría reunido en la guía. A nuestro profeta se le respondía a los politeístas de la Meca diciéndole: no seas de los ignorantes. Ahora bien, todos sabemos que a nuestro amado Muhammad la paz y las bendiciones sean con él, y a otros profetas se les concedieron poder, fuerza, signos y milagros. Entonces, ¿qué es exactamente un milagro? Y por supuesto, ¿qué es este milagro? Se expresa de manera muy clara en los versículos 50 y 51 de la Sura Al-Ankabut. Ese milagro, según el versículo, son los libros que se les dieron a todos los profetas. Al profeta Muhammad se le dio el Corán, a otros profetas se les dio la Torá, los Salmos, el Evangelio y las páginas revelaciones. Por lo tanto, es la revelación. Entonces, expresemos el tema una vez más. ¿Acaso no les basta como señal que te hayamos revelado el Corán? Mientras se afirma que esta es la verdad, la realidad para los que creen, para los creyentes, oh gente, creyentes, ¿no les basta como milagro, como señal, que el Corán que el profeta Muhammad le recita y transmite haya sido revelado por nuestro Señor? Permítanme expresarlo yo también una vez más. Queridos espectadores, la realidad fundamental que debemos entender de todas las respuestas que el Corán da a través de nuestro profeta, haciéndole decir di, es la siguiente. La única y verdadera señal milagrosa dada a Muhammad, el mensajero de Dios, y a los demás mensajeros es la revelación, es el Corán y los libros revelados, las escrituras que descendieron a los demás profetas. El Corán nos expresa nuevamente esta verdad en la Sura Fatir, versículo 43, en la Sura Fat, versículo 23, en la Sura Araf, versículo 62, y en la Sura Mumin, versículo 84, donde se declara que en las leyes de Dios, en las normas establecidas desde tiempos antiguos, en la sunna de Alá, nunca habrá cambio ni alteración alguna. A pesar de esta realidad coránica, algunos, al igual que los idólatras de la Meca, y a pesar de todos estos versículos que mencionamos al principio, creen que lo correcto es lo que han escuchado de sus antepasados, de antiguas historias, relatos, discursos ajenos al Corán, y lo que les han dicho los peregrinos, los imanes, los jeques y sus líderes religiosos, porque sus mentes y conocimientos han sido llenados con estas cosas. Y lamentablemente el Corán no significa nada para ellos. Y simplemente dicen: ¿acaso no sucedería si Dios quisiera? Estas personas que se alteran sin beber, estas personas que hablan fuera del Corán, Dios no lo quiera. ¿Acaso hay alguien que niegue el poder absoluto de Dios, que puede crear todo de la nada, de lo existente, de lo semejante, de lo no semejante? Lo único que hacen es exponer su propia ignorancia. Por supuesto, también es muy evidente que estas personas no conocen ciertos temas ni los versículos fundamentales del Corán. Supongo que estos versículos, que ni ellos ni nosotros deberíamos olvidar, aún no les han sido revelados a ellos. Probablemente no los conocen. Nuestro Señor declara en el versículo 56 de la Sura Hud que actúa conforme a los principios de la verdad, es decir, los principios expresados por el Corán como el camino recto, Surat Mustaqim. Y en el versículo 56 de la Sura Mudaththir afirma que es dueño de la piedad, es decir, que no es simplemente el resultado de su poder infinito de creación, sino su soberano, y que actúa con la responsabilidad de los principios que el Corán comunica. Queridos espectadores, hay una realidad que debemos tener en cuenta al abordar el tema de los milagros desde el principio y que nunca debemos olvidar. Al abordar cada tema, principio, mandato, recomendación y relato del pasado en el Corán, por supuesto se nos ordena actuar con la razón, el pensamiento, la ciencia, el conocimiento, observando, escuchando, tocando, además de utilizar los métodos de comprensión de la verdad como los ulul albab, es decir, separando la esencia de la cáscara,
y también el Tedebur, que consiste en trabajar minuciosamente observando lo que se dice para entender lo que realmente se quiere decir. El Tesekur, que implica mantener siempre presentes las realidades de la vida y la naturaleza al ser conscientes del resultado obtenido tras el estudio. El Tefekur, que es producir resultados correctos y útiles a partir de los estudios científicos realizados. El Ta'akkul, que consiste en mantener siempre activa la bendición de la razón dada por Dios, formando instituciones sociales tanto mental como económicamente, y el Tefakkur, que es encontrar las recetas correctas y construir la vida social con los principios e instituciones más adecuados, actuando conforme a estos principios. Español, si bien se afirma en el versículo 100 de la Sura Yunus que la inmundicia lloverá sobre individuos, familias, sociedades y estados mientras realizan estas actividades, que aquellos que no actúen de acuerdo con estos principios estarán sujetos a la inmundicia. En el versículo 22 de la Sura Al-Anfal se afirma que aquellos que no miran los versículos con estos principios y enfoques en verdad se volverán discapacitados, retrasados mentales, y así como las naciones, sociedades y estados anteriores fueron destruidos, se declararon en quiebra y borrados del escenario de la historia, así también, queridos espectadores, las sociedades de nuestro tiempo serán y han sido de la misma manera. Y esto se nos comunica de manera clara. Ahora, después de haber dado esta información básica, queridos espectadores, pasemos al análisis de las creencias milagrosas sobre el profeta Abraham en conformidad con la ley de Dios, su netulá, y a la evaluación de las negaciones al respecto. ¿De dónde era el profeta Abraham? ¿Dónde y con quiénes llevó a cabo su lucha por el monoteísmo? A continuación, sigamos con los temas de si fue arrojado al fuego o no, y si intentó o no sacrificar a su hijo. Después abordemos los demás temas. En el versículo 83 de la Sura As-Safat se dice que Abraham pertenecía al grupo de Noé, que era de su linaje, que formaba parte de su grupo de fe, mientras que en los capítulos 11 al 11:26 del libro sagrado, en la sección de genealogías alrededor del versículo 27, se enumeran los antepasados del profeta Noé hasta Abraham. Finalmente se menciona a Abram, hijo de Terash, como Ibrahim, y después de convertirse en profeta como Ibrahim. Según la información histórica y los relatos del Antiguo Testamento, se dice que el profeta Ibrahim vivió su infancia, juventud y primeros años de adultez en una ciudad llamada Ur, situada en la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico, y que más tarde se ubicó en la otra parte sur del Éufrates, en un lugar que actualmente se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Nes Musarille en Irak. Se dice que en la ciudad de Ur vivían los caldeos en aquella época y que este pueblo caldeo se dedicaba a la ciencia de las estrellas, la astronomía y las ciencias de la tierra. En este punto inmediatamente nos viene a la mente lo siguiente. Entonces, mientras hablamos de la ciudad de Ur, ¿qué pasará con nuestra Urfa? ¿Y qué pasará con las catapultas en las que se encendió el fuego en Urfa? ¿Y qué pasa con el hecho de que el fuego no quemó y que ese lugar se convirtió en un jardín de rosas, queridos espectadores? En los alrededores de Aduyaman y Urfa existió la civilización de Comagene. No hay ninguna relación entre Nemrut, contra quien el profeta Abraham luchó por el monoteísmo, y la civilización de Comagene. Y lo más interesante es lo siguiente. Abraham vivió en el año 350 a.C. Sin embargo, la fortaleza y las columnas monumentales en Urfa, aunque fueron restauradas durante la época de los selyúcidas, queridos espectadores, quiero recalcarles esto una y otra vez. Fueron construidas en los años 240 y 242 después de Cristo. Fueron construidas durante el reinado de Manu IX, es decir, fueron construidas 590 años después de la época en que vivió el profeta Abraham. Así que, por favor, quienes visiten Urfa, consideren ese lugar únicamente como un sitio de devoción.
Y una advertencia más. En cualquier parte del mundo islámico, sin importar el nivel de autoridad que tengan, por favor, no engañen a la gente con información incorrecta para obtener beneficios, atraer turistas o sacar provecho a través de la religión, el Islam o los profetas. No conviertan al Islam ni a sus profetas en instrumentos, piezas o medios de la mentira y el lucro. Después de hacer también esta advertencia, pasemos a evaluar la lucha del profeta Abraham con las sociedades de las ciudades de Egipto y Ur, su lanzamiento al fuego y posteriormente las afirmaciones sobre el sacrificio de su hijo y la acusación de que mintió, que nuestro Señor en el grupo de versículos del 51 al 84 de la Sura Al-Anbiya menciona que Abraham alcanzó la madurez intelectual, que se perfeccionó en sus cualidades humanas, que comenzó a cumplir con la misión profética que se le encomendó y que se dirigió a su pueblo, ya sea a Aser, el mayor de los ídolos, o a su padre llamado Aser, diciendo: ¿acaso, cuando tienen la posibilidad de adorar a Alá, quien creó todas las cosas, van a adorar a los ídolos, a los grandes antepasados que ustedes han divinizado además de Alá, cuyos nombres, según nuestro Corán, en la Sura Nuh, versículos 21 al 24, son enumerados como Wad, Suwa, Yaghut y Nasr? ¿Van a adorar a estos ídolos en vez de a Alá? Él les dijo: están en un claro extravío. Y los líderes de esos pueblos respondieron: así lo vimos y escuchamos de nuestros antepasados, de los grandes que nos precedieron. En los versículos siguientes, cuando todos se alejaron de los ídolos y regresaron a sus casas, el profeta Abraham rompió y destrozó todos los ídolos. Para dar una lección a su pueblo y explicar el monoteísmo, colgó el hacha, el instrumento con el que lo rompió, al cuello del ídolo más grande. Cuando los encargados llegaron y vieron que todos los ídolos estaban destruidos, informaron a sus líderes. Fue Abraham quien habló sobre los ídolos. Dijeron: él ha destruido a nuestros dioses, y buscaron a Abraham hasta encontrarlo y traerlo. Le hicieron un interrogatorio en presencia del pueblo reunido a su alrededor. El profeta Abraham respondió: pregúntenle a ese grande, él lo sabe. Algunos de esa comunidad dijeron: ¿cómo podría este ídolo que no puede hablar, que no puede causar beneficio ni daño, haber destruido a los demás? Y algunos se beneficiaron de la lección que Abraham les dio y se convirtieron al Islam, aceptaron el Islam. Sin embargo, la ira, el rencor y el odio de los líderes de la sociedad aumentaron aún más, ya que no pudieron defender a sus dioses. Queridos espectadores, otra lección de monoteísmo del profeta Abraham se relata en el grupo de versículos 74 al 99 de la Sura Al-An'am. En esta sección, nuevamente el mensajero de Dios, el profeta Abraham, da una lección a su sociedad y a sus líderes, quienes se dedicaban a la astronomía, utilizando el lenguaje de la luna, las estrellas y el sol. Les explica que estos también son siervos designados por Dios, que fabricar ídolos y adorarlos no trae ningún beneficio ni perjuicio, y que los cuerpos celestes no pueden ser deidades, exponiéndolo a través de su propia experiencia. Al final de los versículos, aunque dice: he vuelto mi rostro hacia Dios, quien crea y destruye todo, parece como si el profeta Abraham hubiera adorado a la luna, las estrellas y el sol, y cuando se ocultaron hubiera dicho: yo no amo a los que desaparecen. No, el profeta Abraham nunca adoró a nadie más que a Dios. Romper los ídolos y, a través del ejemplo de la luna, el sol y las estrellas, conocer y dar a conocer a nuestro Señor mediante sus nombres y atributos. Además, es un método de monoteísmo que utilizó para purificar a Dios de las creencias idolátricas que algunas personas y seres han atribuido a Él. Es un método de monoteísmo. Como resultado de esta lucha por el monoteísmo, los líderes de su comunidad se reunieron para discutir cómo deshacerse de Hazrat Ibrahim y cómo proteger su religión, la adoración de ídolos y la fe que heredaron de sus antepasados. Finalmente tomaron las mismas decisiones que todas las comunidades han tomado contra los profetas. Como primera decisión dijeron: matémoslo de inmediato y así nos libramos de él.
La segunda decisión fue recurrir a todo tipo de disuasión, intimidación, obstáculos, boicots, dañar a sus allegados, torturas, confiscar sus bienes y su comercio, expulsarlos de sus tierras y privarlos del derecho a vivir dentro de su sociedad. Estas dos decisiones tomadas por los líderes de la comunidad de Hazrat Ibrahim se expresan en 3 versículos del Corán. El grupo de versículos 68-70 de la Sura Al-Anbiya, los versículos 97-98 de la Sura As-Safat y el versículo 24 de la Sura Al-Ankabut son los que lo expresan. Ahora veamos juntos las partes relevantes de estos versículos. Queridos espectadores, en los versículos 68 y 69 de Al-Anbiya se dice: defiendan inmediatamente a sus dioses, arrojen a Ibrahim al fuego, háganlo sufrir. En los versículos 97 y 98 de As-Safat dijeron: construyan obstáculos y muros que incluyan todo tipo de impedimentos contra Ibrahim, arrójenlo al fuego que arde locamente, al sufrimiento extremo. En el versículo 24 de la Sura Al-Ankabut se informa que dijeron: mátenlo, maten a Ibrahim o quémenlo, háganlo sufrir en extremo. Si se presta atención, todos estos boicots, asesinatos y amenazas se hicieron contra el mensajero de Alá, el profeta Muhammad, y nuestro maestro tuvo que dejar a toda su familia, su hogar, sus bienes y su tierra natal para emigrar a Medina. Las mismas decisiones también se tomaron para el profeta Ibrahim, y por lo tanto, queridos espectadores, como se menciona en el versículo 24 de la Sura Al-Ankabut, el profeta Ibrahim fue sometido seriamente a lo que se expresa con la palabra que en muchas traducciones se interpreta como fuego, como fue arrojado al fuego. La palabra harriguhu en realidad significa angustia interna, es decir, causadle sufrimiento. Se expresa claramente que se le ordenó imponerle boicots y obstáculos que no pudiera superar y causarle un dolor intenso en el corazón, provocarle sufrimiento. Y se utiliza la expresión harriguhu, que significa quemen su interior. Nosotros también usamos esto frecuentemente en turco. Cuando nos ocurre una calamidad o desgracia decimos: me quemo madre, me quemo. Y cuando ocurre una enfermedad grave, un accidente de tráfico, o perdemos a nuestro hijo o a nuestra pareja, o a un ser querido, se dice que ha caído fuego en su casa, en su hogar. Por lo tanto, queridos espectadores, el profeta Abraham no fue arrojado al fuego, no ardió en el fuego como nosotros lo sabemos, sino que fue sometido a angustias internas. Lo alejaron de la sociedad en la que se encontraba, y a través de boicots y todo tipo de sufrimientos y dificultades, se vio obligado a decir, como expresa el versículo: yo emigro hacia mi Señor, yo emigro. Ahora, en este punto, expresemos un asunto relacionado con la supuesta mentira del profeta Abraham y luego abordemos juntos la cuestión de si sacrificó o no a su hijo. En el capítulo 12 de la Biblia, cuando el profeta Abraham fue a Egipto y fue presentado ante el faraón, le dijo a su esposa que, al entrar al palacio, dijera: no soy su esposa, sino su hermana, es decir, que respondiera así a quienes preguntaran: porque si me reconocen, me matarán. Y como eres una mujer hermosa, también te retendrán para ellos mismos, dijo. Y luego también mencionan esto como otra mentira. Al tratar el tema de los ídolos, mencioné que colgó el hacha al cuello del ídolo más grande y dijo: pregúntenle a él les dirá. Así se ha dicho y contado siempre, de manera persistente y ampliamente, que mintió al hacer esto junto con otros individuos y que por lo tanto no se debe creer en sus palabras ni en sus afirmaciones. Por supuesto, cuando en las obras de Bukhari y Muslim se incluye como auténtico este dicho del libro sagrado considerándolo un hadiz, y cuando se inserta esto en el hadiz sobre las comunidades que van a los profetas en busca de intercesión, entonces la situación se ha salido completamente de control y el tema de que el profeta Abraham mintió ha quedado aún más en evidencia. Sin embargo, el Corán, en el grupo de versículos 4, 50 y 56 de la Sura Mumtehine, en los versículos 21,
22 y 23 de la sura Nal, en los versículos 77 y 78 de la sura Hajj y en decenas de otros versículos, declara que la personalidad y la moral del profeta Abraham estaban basadas en el Islam puro, que era un líder y un imán para los demás, que era una comunidad en sí mismo, el principal representante del monoteísmo, y que al profeta Muhammad se le ordenó seguir la religión de Abraham y tomarlo como ejemplo. De este modo lo purifica de todas las atribuciones y calumnias. Queridos espectadores, a partir de ahora expresar en las siguientes secciones de manera breve y concisa y no entraré mucho en detalles técnicos, porque los videos sobre religión ya han superado el punto de ser simplemente vistos. Analicemos el tema del sacrificio de su hijo según la Sunna de Dios, examinando el grupo de versículos del 99 al 111 de la Sura Safat. Cuando se vio obligado a emigrar de esta sociedad, hasta que el profeta Abraham tomó la decisión de emigrar, su hijo Ismael tenía unos 12, 13 o 14 años y Abraham se sentó frente a su hijo. Y luego le dice: hijo mío, he decidido separarme de esta sociedad insensible, indiferente, que no entiende ni comprende. Y por lo tanto te dejaré solo y desamparado. Por eso, en este punto te encontrarás en medio de dificultades. ¿Qué opinas tú sobre que yo me vaya a cumplir con mi deber y me marche de aquí? Cuando le dijo esto, su hijo Ismael respondió: Padre mío, a ti te corresponde hacer aquello que se te ha ordenado. Yo mismo llevaré a cabo toda la lucha, seré paciente, es decir, lucharé y me las arreglaré solo. Y por lo tanto, queridos espectadores, el profeta Abraham también emigra, tal como lo hicieron Jesús, Moisés y Mahoma, quienes dejaron todo atrás y emigraron alejándose de sus comunidades. Aquí nuevamente destacan 3 palabras. Para que el tema se entienda bien, necesito compartir estas 3 palabras con ustedes. Permítame decir que la primera de estas palabras, menem, se utiliza para referirse al lugar de descanso, el lugar donde se duerme, es decir, el lugar de la sociedad que duerme. Que la palabra sebi también se usa en el sentido de causar angustia, dejar solo, dejar a alguien en dificultades y en la desesperación. Y que el término kahim no solo se refiere al castigo del más allá, sino que se utiliza para describir todas las dificultades que una persona experimenta a lo largo de su vida. Ahora bien, en este punto, si se abordan los significados originales y figurados de las palabras, los significados que adquieren según el contexto de los versículos, sin considerar la integridad del Corán y sin tener en cuenta la lucha por el monoteísmo del profeta Ibrahim, la paz sea con él, entonces se escribe un guión completamente diferente. Desde el cielo, con takbir, se envía un carnero a Gabriel, la paz sea con él. Y queridos espectadores, así es como en nuestro Baluklugol, y luego, aunque esas columnas monumentales se construyeron 590 años después, se establecen conexiones interesantes. Y por lo tanto la comunidad también sigue un guión como este. Ahora, en este punto, queridos espectadores, quiero expresar nuevamente algo que me gustaría que recordaran, los mensajeros que vinieron al profeta Abraham. En el Corán se menciona que vinieron 3 mensajeros, 3 invitados. Sin embargo, entre la gente existe la creencia de que los ángeles vinieron y que esto está relacionado con el castigo al profeta Lot y la destrucción de su pueblo. Sin embargo, así como en esa época podían encontrarse profetas en cada asentamiento, por ejemplo, como Abraham e Ismael estuvieron juntos al mismo tiempo, o Moisés y su hermano coexistieron, de la misma manera, en otras ciudades y asentamientos también había profetas, y los invitados, los mensajeros que vinieron a Abraham, eran al menos 3 de los profetas que vivían en esa región. Queridos espectadores, nuevamente, el grupo de versículos que abordan la vida de Abraham después de este punto corresponde a los versículos 35 al 41, y en la Sura Al-Baqara, al grupo de versículos del 124 al 141. Después de que Abraham y su hijo Ismael, el profeta Ismael, se establecen juntos en el valle de Beque, este lugar pasa a llamarse la Meca.
y se les ordena construir una escuela de monoteísmo junto a la Kaaba, ubicada en esta Meca, para que purifiquen a nuestro Señor de los atributos imperfectos y del politeísmo. Y en esta escuela, en el lugar que han establecido, en el edificio que han construido, se les ordena exaltar los mandatos fundamentales del Islam. El profeta Abraham y su hijo Ismael también cumplieron con sus deberes de manera adecuada y conforme a la complacencia de su Señor. En esta sección hay muchos temas que deben ser explicados y sobre los que es necesario detenerse. Pero después de expresar a nuestros queridos espectadores que los temas que queremos tratar en este video, especialmente los relacionados con la peregrinación, los explicaremos en los videos dedicados al tema del Hajj, les informo que en nuestro próximo video compartiré con ustedes en conjunto el tema de si el profeta Yunus fue o no tragado por el pez y el profeta Job. Y para quienes deseen obtener más información sobre este tema, pueden consultar la obra de Haku Yilmaz, Palabras y conceptos importantes en el Corán, así como Tebyin ul Quran y Ishte Quran, que están organizados según el orden de revelación. Además, pueden recurrir al libro Diccionario del Corán en el contexto de la polisemia del profesor Dr. Mehmet Okuyan. Y finalmente quiero mostrarles el volumen 30 de una obra que podría servir como referencia durante años, décadas o incluso siglos para que vean que tengo los 30 volúmenes completos. Recomiendo encarecidamente su magnífico tafsir que consta de 30 volúmenes a mis hermanos y amigos que investigan profundamente o desean aprender más información valiosa y detallada sobre el tema. Queridos espectadores, como saben, hay ciertos puntos que siempre les recuerdo al final de cada video. Una de las principales razones es que vosotros, como la ummah del último y más grande profeta, así como de los otros profetas anteriores, tenéis la ineludible obligación de asumir plenamente los deberes y responsabilidades de los profetas, de acuerdo con la misión divina que les fue encomendada. Usted es responsable de elevar los principios fundamentales del Islam, de los asuntos de los cuales ellos son responsables, y de ver la misión del profeta como su propia misión. Y por favor, cumpla con esto. Cumplan con esto para que de esta manera no expongan su religión a historias, a cuentos, a invenciones, a numerosos relatos que están impregnados de israeliyat y también a leyendas que han sido formadas a partir de otras religiones. Llenen las mentes de sus generaciones con la verdad y la rectitud, y sean ustedes también un medio para que ellos entren en el camino recto, el Sirat al-Mustaqim. ¿Qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen, entonces, al igual que la situación actual y verdaderamente preocupante en la que hay microbios invisibles y peligrosos en la sociedad, que no podemos ver con nuestros propios ojos, conocer a fondo, tocar físicamente ni saber con exactitud cómo actúan y se propagan, y que lamentablemente han causado la devastadora destrucción de millones de personas inocentes en el mundo entero, tampoco podrán proteger adecuadamente a sus futuras generaciones de la gran y perniciosa enfermedad que es la falta de fe, la terrible enfermedad del politeísmo, que es una plaga inmensa y destructiva dentro de las sociedades humanas. Las generaciones no pueden ser protegidas con fábulas, las generaciones no pueden ser protegidas con historias. Solo y únicamente pueden ser protegidas y pueden ayudar a las generaciones transmitiendo las verdades coránicas, la veracidad y presentando el Islam, la verdadera religión revelada por Alá, como la religión auténtica, tal como les advierto. Y nuevamente, después de recordarles amablemente que se suscriban a nuestro canal de Helishim Media en YouTube, que activen las notificaciones y que compartan nuestros videos y la información que compartimos en ellos con sus seres queridos, deseo y espero que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea según los deseos de su corazón y que su corazón esté siempre lleno de la complacencia de nuestro Señor, de su aprobación y de información verdadera y correcta. Que Dios los guarde,